Imagina despertar en un espacio tan estrecho que más parece una celda que un hogar, donde incluso el acto más simple de estirarse se convierte en un desafío. Visualiza, además, que en este escenario eres una persona mayor, obligada a trabajar incansablemente para poder mantenerse en una de las naciones con el costo de vida más elevado del planeta. Puede sonar como la trama de una historia distópica, sacada de las páginas de una novela, pero esta es la dura realidad enfrentada por muchos habitantes de Hong Kong. En este lugar, la adquisición de una vivienda digna para la familia promedio es un viaje que puede superar las 2 décadas, con los alquileres devorando más de la mitad de los ingresos mensuales. La disparidad entre ricos y pobres es evidente, pintando un futuro cada vez más oscuro y desalentador. Entonces, ¿qué realmente sucedió con Hong Kong? ¿Qué tan grave es la situación actual y existe la posibilidad de deterioro? ¿Por qué tantos individuos se ven obligados a vivir en condiciones degradantes, confinados en espacios que apenas pueden ser llamados viviendas, a menudo recurriendo a la recolección de materiales reciclables como fuente de subsistencia? Prepárate, porque en este episodio exploraremos las sombras que envuelven a Hong Kong. Tal vez ya te hayas topado con los números. Hong Kong figura como la ciudad con el costo de vida más alto del mundo, un lugar donde las condiciones habitacionales de muchos de sus ciudadanos desafían la imaginación, especialmente cuando se comparan con la aparente prosperidad de la ciudad. Aquí, el acceso a la vivienda alcanza niveles de inaccesibilidad sin precedentes, superando incluso a metrópolis notoriamente caras como Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Para una persona común, adquirir una propiedad en Hong Kong puede significar ahorrar todo su salario durante más de 20 años sin gastar nada. En este contexto, muchos residentes gastan más de la mitad de sus ingresos mensuales solo para cubrir el alquiler, una situación más extrema que en cualquier otro lugar del planeta. A pesar de esto, la demanda de vivienda persiste. Este escenario ha dado lugar a las llamadas casas jaula, o cage homes, también conocidas técnicamente como apartamentos subdivididos. Originalmente, son unidades habitacionales convencionales en Hong Kong que se dividen en espacios minúsculos, a menudo de manera no autorizada, creando un gran número de viviendas extremadamente compactas. Imagina una habitación normal fragmentada en decenas de espacios diminutos, cada uno con apenas espacio para moverse. Para contextualizar el tamaño de estas unidades, piensa que un apartamento estándar en ciudades como Tokio, Nueva York, París o incluso Hong Kong ya se considera pequeño. Sin embargo, el área promedio de una casa jaula es aún más reducida, siendo más pequeña que un espacio de estacionamiento típico en Estados Unidos, con muchas unidades siendo aún más pequeñas. La situación de vivienda en Hong Kong, sin embargo, va más allá de la simple lógica de oferta y demanda, con muchas personas compitiendo por pocos espacios. La realidad es mucho más compleja. A pesar de que Hong Kong tiene la capacidad de expandir significativamente su oferta de vivienda, ya que solo una cuarta parte de su territorio está urbanizado y solo el 7% está dedicado a la vivienda, la ciudad elige no seguir ese camino. Para entender esta decisión, es necesario sumergirse en los aspectos históricos que dan forma a esta realidad. Durante mucho tiempo, Hong Kong fue una modesta comunidad de pescadores, situada en el margen exterior de China, sin mucha importancia. Incluso después de pasar al control británico, su desarrollo fue gradual y parecía destinado a un papel secundario. Sin embargo, un cambio significativo ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno británico adoptó una política drástica que definiría el destino de Hong Kong, marcándola con éxitos y obstáculos. Esta política estaba basada en el concepto de laissez-faire, un sistema de capitalismo sin restricciones. La premisa era que la regulación y la interferencia estatal dificultaban más que ayudaban al crecimiento económico y que el Estado debería limitar su participación. Esta filosofía guió a Hong Kong hasta finales del siglo XX. En este escenario, la ciudad se caracterizaba por la ausencia de aranceles o impuestos de importación, salario mínimo, planes de jubilación gubernamentales, legislación antimonopolio o programas de asistencia social. Además, mantenía una carga tributaria muy baja, incentivando la retención de capital por parte del sector privado en lugar de su redistribución por parte del Estado. Sin embargo, este modelo presentaba un desafío significativo, ya que los impuestos son vitales para los ingresos de cualquier gobierno. Sin ellos, el gobierno británico en Hong Kong
necesitaba buscar fuentes alternativas de financiamiento. Una solución encontrada fue aprovechar el hecho de que, como colonia, el gobierno era propietario de todas las tierras. Esta condición permanece, ya que el gobierno nunca vendió esas tierras. En cambio, optó por arrendarlas a emprendedores del sector inmobiliario, haciendo de los alquileres su principal fuente de ingresos. Sin embargo, para que esta renta fuera suficiente, era necesario mantener los alquileres en niveles elevados. Para ello se limitaba la oferta de viviendas, ya que precios más altos significaban una mayor recaudación. De esta manera, el gobierno arrendaba solo una fracción de las tierras disponibles, restringiendo la construcción de nuevas propiedades. Este panorama favorece a los inversores en el sector inmobiliario, quienes tienen la certeza de obtener beneficios con sus proyectos debido a la demanda que supera la oferta. Prácticamente monopolizan el mercado sin enfrentar competencia. Sin embargo, para la población en general, este cuadro se traduce en una escasez crítica de vivienda, sin poder satisfacer las necesidades habitacionales de la ciudad. Además, la política del laissez-faire ha generado otras consecuencias negativas, como un aumento alarmante de la pobreza. En 2020, casi una cuarta parte de la población de Hong Kong, alrededor de 1.6 millones de personas, vivía por debajo del umbral de la pobreza, un índice muy por encima del promedio de otros países asiáticos. La situación es particularmente severa entre las personas mayores, con más del 40% de los mayores de 65 años viviendo en la pobreza, lo que lleva al triste escenario de las abuelas del cartón, que sobreviven recogiendo y vendiendo cartón para reciclar. A lo largo de los años, las condiciones de vida en Hong Kong han empeorado, con la tasa de pobreza duplicándose desde los años 80. Pero, ¿cuál es la causa de esta disparidad tan pronunciada en una de las ciudades más ricas del mundo? La clave para entender esta cuestión radica en la distribución extremadamente desigual de la riqueza. La historia económica de Hong Kong está marcada por dos grandes fases de desarrollo. Inicialmente, en los años 50, la ciudad experimentó un auge económico con la industrialización, especialmente en el sector textil, impulsado por bajos impuestos, facilidades de exportación y una mano de obra barata, formada por inmigrantes chinos en busca de empleo. Este periodo marcó el inicio de la prosperidad económica de Hong Kong. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a fines de los años 70, cuando China inició su transformación económica bajo nuevo liderazgo, después de Mao. Este momento representó un giro para Hong Kong, que siendo parte del Reino Unido, se benefició de bajos impuestos y una posición estratégica. A lo largo de los años, la condición de Hong Kong ha decaído consistentemente en lugar de avanzar, con la incidencia de la pobreza duplicándose desde los años 80. Pero ¿cuál es la causa real detrás de esta situación? ¿Cómo es posible que una de las metrópolis más prósperas del mundo tenga una gran parte de su población viviendo en la pobreza, incluso con bajos índices de desempleo y un crecimiento económico robusto? La explicación de esto es la distribución extremadamente desigual de ingresos en Hong Kong. Sin embargo, esta desigualdad no surgió por casualidad. La historia económica de Hong Kong está marcada por dos fases de desarrollo distintas. Inicialmente, en la década de 1950, la ciudad experimentó un auge económico con la industrialización, destacándose en la producción textil. Este crecimiento fue facilitado por impuestos bajos, facilidades de exportación y una fuerza laboral económica atraída por millones de inmigrantes chinos. Estos inmigrantes vinieron en busca de trabajo, mientras que la industria textil demandaba mano de obra. Así, Hong Kong experimentó un periodo de prosperidad económica. Sin embargo, la situación cambió drásticamente a fines de los años 70, cuando China inició un proceso de reformas económicas bajo el liderazgo de un nuevo gobierno, después de la era de Mao. Esto representó una ventana de oportunidad para Hong Kong. Siendo un territorio del Reino Unido, con impuestos reducidos, el inglés como idioma oficial y una inclinación hacia el capitalismo, Hong Kong emergió como el vínculo con China, sirviendo como plataforma para las inversiones occidentales en la región. Este cambio redirigió la economía de Hong Kong del sector manufacturero a los servicios financieros y comerciales. A pesar de que estos sectores promueven un valor agregado más alto y salarios elevados para los empleados. Además, se creaban escasas oportunidades de trabajo.
Muchos empleados de industrias, sin acceso a los pocos puestos altamente especializados y bien remunerados en el ámbito financiero, fueron relegados al margen, obligados a aceptar posiciones mal remuneradas en el sector de servicios, sin esperanzas de avance o remuneración digna. Esta situación se desarrollaba en la metrópolis más costosa del planeta, cuyos precios solo aumentan año tras año, mientras el gobierno muestra poco esfuerzo en prestar ayuda. En Hong Kong, incluso después de ser reintegrada a China en 1997, persisten los ideales de no intervención y la preferencia por una administración reducida. El gobierno se ve a sí mismo como promotor del enriquecimiento, no como agente de redistribución de la riqueza, adoptando una postura de fomento de la responsabilidad personal, con vacilación para intervenir directamente en la cuestión. Sin embargo, surge un dilema. A pesar de que Hong Kong es proclamada como un terreno propicio para el emprendimiento, la realidad es que las condiciones para los negocios están lejos de ser justas. La existencia precaria de los habitantes en viviendas tipo Gayola es profundamente lamentable, y la esperanza recae sobre la actuación gubernamental para el cambio. La atracción de Hong Kong para inversores internacionales disminuye a medida que su autonomía se desvanece. Pronto, la ciudad podría simplemente convertirse en otra metrópoli china, con sus rascacielos y viviendas precarias, recordando los tiempos de esplendor pasado.